Son las 3 de la mañana. La carretera parece no tener fin y la neblina es tan espesa que tus faros apenas cortan la oscuridad. ¿Estás solo? ¿O eso es lo que quieres creer? Si en ese momento sientes un frío repentino en la nuca, no mires por el retrovisor. Lo que sea que esté sentado atrás solo está esperando a que confirme su presencia para hacerse real. Bienvenido a Ecos de Sombras. Hoy te traigo las 4 reglas de supervivencia para conducir solo en la madrugada. Escúchalas bien, porque tu GPS no te dirá cómo salir de la carretera vieja. Todavía tengo las manos temblando. Todavía escucho el tac, tac, tac de la lluvia golpeando el parabrisas, aunque ya apagué el coche hace casi una hora. Todavía siento que, si levanto la vista al espejo retrovisor, voy a verlo otra vez. Salí de casa a las 3:33 de la mañana porque nadie en su sano juicio acepta una entrega a esa hora, a menos que necesite el dinero, que el paquete pese demasiado en la conciencia. Yo necesitaba ambas cosas. La ciudad estaba muerta. Los semáforos cambiaban para nadie. Las banquetas brillaban negras y vacías bajo una llovizna fina. Mi motor sonaba demasiado fuerte en calles sin tráfico, un ronroneo grave. Húmedo, casi enfermo. Llevaba el paquete en el asiento del copiloto, envuelto en cinta café. Sin remitente, sin nombre. Solo una dirección al otro lado de la periferia, por donde los edificios se vuelven bodegas y las bodegas se vuelven terrenos baldíos. El GPS iba tranquilo, con esa voz limpia y artificial que nunca duda. Giré a la derecha, continué por 8 kilómetros. Luego, de pronto, cuando ya iba por la avenida principal, la pantalla parpadeó y me desvió. Ruta más rápida encontrada. Debí seguir de largo. Debí apagar el teléfono, debí tirar ese paquete por la ventana y volver a mi cama. Pero giré. La carretera vieja empezó con asfalto roto y charcos que salpicaban lodo negro contra las puertas. Luego vinieron los baches. El coche cayó en uno y todo crujió debajo de mí. Cloc, clac. El volante me vibró en las manos. La niebla se espesó tan rápido que sentí que estaba entrando en una boca. Los árboles secos aparecieron a los costados, altos, retorcidos. Inclinándose sobre el camino como costillas cerrándose sobre algo vivo, la radio perdió la señal primero. Un segundo estaba sonando una canción olvidada. Y al siguiente solo hubo estática. Un siseo sucio que llenó todo el auto. Ahí recordé lo que me dijo Mauro, el otro repartidor, semanas antes, riéndose con esa cara de quien bromea demasiado para no admitir que habla en serio. Si el GPS te manda por la carretera vieja, aprende las reglas. Yo me había reído entonces. En ese momento ya no. Regla 1. Si ves una silueta sentada en tu asiento trasero a través del espejo, no voltees físicamente. Si confirma su presencia con tus ojos, se volverá sólida y te tocará el hombro. Lo recordé justo antes de verla. No fue de golpe. Fue peor. Primero noté que el interior del coche se veía más oscuro de lo normal. Después, una forma apenas más negra que la negrura del fondo, una cabeza, unas manos apoyadas en las rodillas, sentada justo detrás de mí. Mi respiración se cortó. El motor siguió gruñendo. La lluvia repiqueteaba con más fuerza. Tac, 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 tac. Los limpiaparabrisas arrastraban agua y niebla. Tac, 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 tac. No voltees, me dije. No voltees. Pero el cuerpo quiere traicionarte cuando siente que no estás solo. Los ojos quieren mirar. El cuello quiere girar. Sentí algo helado subir por mi espalda, una certeza animal. El conocimiento de que había alguien ahí, respirando sin hacer ruido.
Clavé la vista en la carretera y solo lo miré por el espejo. Era una silueta larga, inmóvil, con la cabeza un poco ladeada, como si me estudiara. Cada vez que el coche pasaba bajo la sombra de los árboles, la figura parecía acercarse un poco más al respaldo. No sé cuánto tiempo conduje así. 1 minuto, 10, una vida entera. Entonces el GPS dijo con voz alegre, como si nada: continúe recto. Y algo en el asiento trasero se inclinó hacia adelante. Yo no volteé. Repetí mi nombre en voz alta, dije la placa del coche, dije la hora, dije cualquier cosa humana, cualquier cosa real. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. No sentí la mano en el hombro, no esa vez. La silueta desapareció justo cuando la niebla se abrió un poco y vi luces más adelante. Pensé que por fin había vuelto a la civilización. No. Era la segunda regla esperándome bajo la lluvia. Regla 2. Verás a una mujer al lado de un coche averiado pidiendo ayuda. No te detengas, aunque parezca estar herida. Fíjate en sus pies. Si no tocan el suelo, acelera y no mires atrás. La vi bajo un poste sin luz, empapada, con un vestido claro pegado al cuerpo como papel mojado. Tenía un coche viejo con el cofre levantado y las intermitentes parpadeando débiles. Naranja, naranja, naranja. Alzó un brazo cuando me acercaba. La cara no se le distinguía bien por la lluvia. Parecía doblada de dolor, cualquiera se habría detenido. Yo casi lo hice. El pie se me fue al freno por puro reflejo. El coche patinó un poco sobre el lodo. Ella dio un paso hacia el carril y levantó la otra mano. La lluvia repiqueteaba sobre el techo como dedos impacientes. La estática seguía viva en la radio. Tsh. Grrr. Y entonces miré abajo. No tocaba el suelo. Sus pies estaban a unos centímetros del asfalto, balanceándose apenas como si el resto de su cuerpo ignorara la gravedad. No era mucho, lo suficiente. Apreté el acelerador hasta el fondo. El motor rugió, el coche brincó sobre un bache, pasé junto a ella y por una fracción de segundo la vi de lado. No tenía la boca cerrada. La tenía demasiado abierta, mucho. Como una grieta vertical hasta la garganta, como si la cara se le estuviera rompiendo. No miré atrás, pero escuché primero un golpe en la cajuela. ¡Bum! Luego otro, más fuerte. Después uñas, arrastrándose por la lámina mojada. Rrrk, rrrk. Seguí acelerando hasta que el sonido se perdió entre el motor, la lluvia y mis propios jadeos. Creí que lo peor había pasado. Entonces la radio respiró. Regla 3. La señal de radio se perderá y solo escucharás estática. Si entre el ruido empiezas a oír una respiración agitada saliendo de las bocinas, sube el volumen de tu propia voz y empieza a rezar o a cantar fuerte. El sonido humano es lo único que la mantiene lejos. Al principio pensé que era mía. Iba tan asustado que no distinguía mi aliento del siseo eléctrico. Pero no. Mi respiración venía del pecho. La otra venía del tablero. Luego más cerca. Como alguien con la boca pegada a la bocina del copiloto. Como alguien tratando de olerme desde dentro de la radio. Le pegué al botón para apagarla. No se apagó. La estática siguió viva. Ksh. La respiración se mezcló con ella. Rápida, mojada, ansiosa. Me acordé de la regla y me puse a hablar. Al principio no me salía nada. La lengua se me pegaba al paladar. Luego empecé a rezar lo poco que recordaba de niño, atropellando palabras, tragándome sílabas. Después ya no era un rezo, era un canto feo.
Cualquier cosa con sonido. Cualquier cosa que probara que dentro del coche había una garganta humana reclamando su espacio. Canté tan fuerte que me dolió. Grité por encima del motor, por encima de la lluvia, por encima de la estática y funcionó. Cada vez que mi voz bajaba, la respiración subía. Cada vez que gritaba más fuerte retrocedía un poco, como si la estuvieran empujando hacia el fondo de un pasillo. Terminé golpeando el volante al ritmo de mis propias palabras, desafinando, escupiendo, llorando casi. Entonces lo vi frente a mí. Un túnel. No estaba en el mapa. No estaba en la pantalla. Solo apareció, abierto en la ladera como una herida negra. Regla 4. Cruzarás un túnel que no aparece en el mapa, no importa cuánto dure, no apagues las luces del auto ni cierres los ojos. Al salir, el amanecer debe estar ahí. Si sigue siendo de noche, significa que nunca saliste. El acceso estaba cubierto de humedad. Las paredes chorreaban agua negra. Entré y el sonido cambió al instante. La lluvia se quedó atrás y todo se volvió eco. El motor retumbó dentro del concreto. Brrr. Los faros iluminaron apenas unos metros de pared sucia. Manchas largas, sombras que parecían correr a la velocidad del coche. No cerré los ojos, no apagué las luces. Tampoco pude haberlo hecho aunque quisiera, porque en cuanto estuve dentro sentí que algo se movía a ambos lados del coche, pegado a las puertas, acompañándome. No lo veía bien. Eran formas que se escurrían entre las columnas de luz. Brazos largos, rostros pegados a la pared, manos que se quedaban impresas en el concreto mojado y luego se desaparecían. La radio ya no respiraba. Ahora susurraba. No entendía las palabras, pero supe que eran palabras. Muchas voces, muy bajitas, muy cerca. Seguí recto. El túnel no terminaba. El velocímetro marcaba 60, luego 70. No importaba. Nada cambiaba. Mis ojos ardían. Parpadear me parecía un riesgo. Sentí un toque en el hombro. No sé cómo no choqué. Fue apenas la presión de unos dedos. Leves, casi cariñosos, sobre el hombro derecho, la silueta del asiento trasero. Seguí ahí. No volteé. No cerré los ojos. No apagué las luces. Me puse a gritar otra vez. Cualquier cosa, mi nombre, el nombre de mi madre, canciones, rezos, insultos. Las paredes del túnel devolvían mi voz rota. El coche temblaba sobre sus amortiguadores. El paquete del asiento del copiloto empezó a moverse, sí, moverse. Primero vibró. Luego dio un pequeño salto, como si algo dentro hubiera despertado al escuchar mi voz. La cinta comenzó a despegarse sola, despacio. Hilo por hilo. No miré el paquete, no miré el hombro, no miré nada excepto la mancha pálida al final del túnel. Cuando salí, el cielo estaba gris. No negro, gris. Y nunca en mi vida había amado tanto un color tan miserable. Había amanecer, había nubes bajas. Había ciudad a lo lejos, había postes, anuncios, una gasolinera abierta con luces blancas. Frené de golpe junto a las bombas. Salí del coche casi cayéndome y me puse a vomitar sobre el pavimento mojado mientras el motor seguía encendido. Tosiendo como un animal agotado, el empleado de la gasolinera salió a preguntarme si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. Cuando pude respirar otra vez, miré el asiento del copiloto.
El paquete ya no estaba, solo quedaba un pedazo de cinta pegado a la tela y sobre él la marca húmeda de una mano pequeña. No hice la entrega. No pienso volver a aceptar un viaje a las 3:33 de la mañana. Y si alguna vez el GPS les dice que encontró una ruta más rápida por una carretera vieja que no reconocen, tiren el teléfono por la ventana y den la vuelta, pero si ya es tarde, si la niebla ya se tragó el camino, si los árboles secos ya se cerraron sobre el asfalto y la radio ya empezó a respirar, entonces recuerden esto: no miren al asiento trasero, no se detengan por la mujer, no dejen de hacer ruido con su voz y cuando crucen el túnel no confíen en haber salido hasta ver el amanecer, porque yo lo vi. Y aún así, desde que llegué a casa, cada vez que el departamento se queda en silencio, escucho desde la cocina una estática bajita, luego una respiración. Y a veces, solo a veces, el GPS de mi celular se enciende solo sobre la mesa y muestra una ruta activa hacia un destino sin nombre. Tiempo estimado de llegada, 3:33 de la mañana. Y esta es la historia de hoy. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia, compártela. Muchas gracias. Esto es Ecos de Sombras.